Bueno, ahorita estamos en la época de noviembre y como muchas personas saben, en México esta es una tradición, es una cultura de siglos atrás. Algunos piensan que es una tradición que empezó con los españoles, otros opinan que tal vez tiene algo que ver con el Halloween. Algunas personas están confundidas, no saben si es algo bueno, si es algo malo. Algunas personas piensan que es malo, otras personas tienen una idea diferente de lo que es el Día de Muertos. Okay. El Día de Muertos en México es una tradición que es parte de la cultura de los mexicanos. Para los mexicanos, el Día de Muertos en realidad es solamente un día en el que se recuerdan a aquellos familiares que ya fallecieron. Se coloca un altar, se pone la fotografía de la persona y se ponen ofrendas, artículos personales y algunos otros que tienen un significado. Lo interesante es saber de dónde viene ese significado y la verdad es que no se los voy a explicar todo. El Día de Muertos tiene sus orígenes desde la época prehispánica. Algunos piensan que esto inició cuando los españoles vinieron a América y realizaron la conquista, y que son tradiciones realmente de los católicos nada más y que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Si me lo preguntan, la verdad es que existen demasiados puntos de vista, pero la realidad es la historia en donde empieza esta tradición. El altar como lo conocemos hoy en día en realidad es una variación de lo que era en la época prehispánica. Cuando los españoles vinieron a conquistarnos, tomaron tradiciones, cultos e ideologías que tenían los aztecas, mayas, otomís, para empezar a convertir a los indígenas. Utilizaban aquellas cosas en las que ellos creían para modificarlos, adecuarlos a sus creencias y de que esa forma fuera más fácil la colonización. Sin embargo, realmente la tradición, como era en sus orígenes, no es el altar que actualmente conocemos. El altar que actualmente conocemos es a base de escalones. Puede ser de 2, que simboliza el cielo y la tierra. Puede ser de 3, que simboliza el cielo, la tierra y el mundo terrenal. Y puede ser de 7 escalones, que es el que comúnmente muchos ubican y conocen como el de los 7 pecados capitales. En la cultura prehispánica lo que pensaban lo que eran los aztecas en cuanto a la concepción de la muerte era que una vez que la persona fallecía, pues le hacían un altar, pero sobre la misma tumba de la persona fallecida, en el mismo día en que había fallecido. Parte de lo que se le daba en esa ofrenda, en esa tumba, eran cosas que le iban a ayudar a su paso pues hacia la otra vida. Parte del concepto que se tenía sobre la muerte en la época prehispánica era que la muerte no era el fin, no era como el límite, sino que la muerte marcaba el paso para la siguiente vida, una vida eterna. La ofrenda funeraria, su fin era proporcionarle los recursos necesarios para que la persona pudiera atravesar al otro lado. Una de las mitologías de esta cultura prehispánica era que se tenía que pasar 9 ríos. Para esto, parte de la ofrenda eran los huesos de un xoloescuincle, el perro de los aztecas en aquella época. Se creía que el xoloescuincle era una especie de guía espiritual para las almas perdidas. En esta ofrenda habían varias cosas, no solamente eran semillas, era algodón, chía, amaranto, calabaza, copal, pencas de maguey y algunos restos de animales que también se supone ayudaban a que el difunto pudiera terminar esa larga travesía que tenía por delante para llegar al reino de los dioses, ya que ellos creían que al llegar la muerte, ellos podían llegar a convertirse y llegar hasta al grado de los dioses. El hallazgo más reciente de estas ofrendas que se hacían para los difuntos fue en el 2011. Hay algunos otros, pero el de esta época que descubrieron en el 2011
Incluía algunos artefactos como cuchillos de pedernal, punzones y paus de autosacrificio, cuentas de piedra verde, máscaras de madera, imágenes de basalto y ollas de cerámica. Si bien preparar la ofrenda era importante en el día en que la persona había fallecido, los aztecas también realizaban otro ritual en el cual precisamente hacían otra ofrenda, nada más que esta ya no era de cuerpo presente. En total hacían 2 tipos de ceremonias para los difuntos. Una, cuando la persona había fallecido y en su misma tumba realizaban esta ofrenda, y otra que era de carácter fijo, que normalmente se realizaba entre lo que era el 9º, el 10º y el 11º mes, pero del calendario azteca, que estamos hablando que es de 18 meses. Y también cuando era el aniversario de aquella persona que había fallecido, el aniversario del difunto. De hecho, en la época prehispánica, este altar tenía un nombre, se le llamaba Tzompantli, que en realidad estaba dedicado a una de sus diosas llamada Cuatlicue, que era la madre de Huitzilopochtli y otros dioses. ¿A qué voy con esta situación? El Día de Muertos, como nosotros lo conocemos actualmente, en realidad es un derivado de la creencia que tenían los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, los toltecas, entre otros. De acuerdo a los vestigios que se han encontrado, nos podemos dar cuenta que esta realmente es una tradición de México. No fue traída de España para acá durante la colonización, no fue un invento del catolicismo, sino que simplemente era una tradición, era una cultura que se tenía aquí, de los aztecas, de los indígenas, de aquellas personas originarias de aquí, y que simplemente lo utilizaron los colonos para adaptarlo y encontrar una manera en su amigable y muy humilde colonización. El altar prehispánico era simplemente en el suelo, no tenía pisos, no era de escalones, solamente era un círculo extendido en el suelo, donde se colocaban de manera precisa y de cierta manera, pues, las ofrendas para la persona difunta. Cuando la persona fallecía, el altar se hacía en su misma tumba. De hecho, es gracias a eso que se encontraron vestigios y se tiene comprobación de qué era lo que se hacía en aquella época, porque en las tumbas se han encontrado esos datos y esa información. Entonces, realmente esta no es una tradición que haya sido inventada, no es... no estamos hablando de que sea una tradición que haya empezado en la colonización. Y es por eso que es un orgullo y es algo hermoso para nuestra cultura mexicana tener este tipo de tradiciones que son propias y son originarias de nosotros. Si tú tienes algún otro dato y quieres compartirlo, me encantaría por favor que lo pudieran dejar en los comentarios para que yo lo pueda revisar. Me encantaría también saber su forma de pensar, qué opinan, qué les parece, si ustedes son de México, la practican, no la practican, qué idea tenían de esta tradición. Hasta luego.